Evangelio de hoy, de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo seguía, no se dejó seducir por la fama ni por la cantidad, sino que decidió pasar al otro lado, dejando claro que su camino no era para quien busca aplausos, sino para quien anhela la verdad, la conversión y la entrega radical. Y este gesto, aparentemente simple, contiene una lección profunda sobre el discernimiento del corazón humano. Pues mientras muchos se acercaban con entusiasmo, Jesús se alejaba para purificar las motivaciones de quienes realmente deseaban seguirlo. No desde el entusiasmo emocional, sino desde la convicción interior, desde la fe auténtica, que no teme al sacrificio. El escriba que se adelanta a decir: Maestro, te seguiré a donde vayas, parece mostrar una disposición admirable, una decisión firme. Sin embargo, Jesús no responde con gratitud ni con halago, sino con una afirmación que sacude. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y en esta respuesta, tan abrupta como amorosa, se esconde la verdad del discipulado cristiano, que no ofrece garantías materiales, ni seguridades emocionales, sino una vida lanzada a lo incierto, sostenida solo por la fidelidad de Dios, despojada de todo apego, libre para amar sin límites. El seguimiento de Jesús no se basa en condiciones ideales, ni en la estabilidad del entorno, sino en una confianza radical en quien llama, en una entrega absoluta a su voluntad, aun cuando no sepamos a dónde nos lleva. Y esto requiere una fe que supere las emociones del momento, una fidelidad que no depende del clima espiritual, sino de la certeza de que quien llama camina con nosotros, sostiene nuestras fuerzas, ilumina nuestras dudas, transforma nuestros miedos en ofrenda, y nuestros fracasos en oportunidad de redención. Jesús no rechaza al escriba, pero le responde con una verdad que tal vez nunca había considerado. Seguir al Hijo del Hombre es entrar en una dinámica de despojo, de abandono de lo propio, de apertura a lo desconocido. Y esa renuncia no es solo física o material, sino existencial. Porque el discípulo de Jesús no se pertenece a sí mismo. Ya no se guía por sus propios planes, sino por una voluntad superior que lo llama a salir de sí, a amar más allá de sus cálculos, a vivir con un corazón dispuesto a perder para ganar, a entregarse sin reservas, incluso cuando el camino no promete éxito humano. Luego aparece otro personaje,
que con palabras aparentemente razonables, le dice a Jesús: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Una petición que parece lógica, compasiva, profundamente humana. Y sin embargo, la respuesta de Jesús es aún más radical. Sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabras que han escandalizado a muchos, pero que esconden una enseñanza poderosa. Pues Jesús no desprecia el amor filial, sino que lo coloca en su justa medida frente al llamado divino. Porque cuando Dios llama, ninguna otra urgencia puede anteponerse. Ningún deber humano debe impedir la respuesta al Evangelio. Estas palabras de Jesús no son una invitación a deshumanizarnos, sino a descubrir una nueva jerarquía de prioridades, donde el reino de Dios está por encima incluso de los deberes más nobles. Porque cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Todo se ordena desde su luz. Y solo entonces podemos amar de verdad a los nuestros. No desde el apego o la necesidad, sino desde la libertad. Desde el amor maduro, que no busca poseer, sino entregar, acompañar, elevar. Jesús no suaviza sus exigencias. No acomoda su llamado para agradar a las multitudes, sino que mantiene firme la radicalidad del Evangelio. Porque sabe que solo quien renuncia a todo puede recibirlo todo. Solo quien se vacía de sí mismo puede ser lleno de Dios. Y esta verdad, aunque difícil, es fuente de libertad, de gozo profundo, de paz inquebrantable. Pues quien lo deja todo por Cristo, encuentra en él una plenitud que el mundo no puede ofrecer, ni imitar. El Evangelio de Mateo es una invitación clara a examinar nuestras propias intenciones, a preguntarnos si realmente queremos seguir a Jesús, o si simplemente queremos acompañarlo mientras todo va bien. Si deseamos una vida de fe auténtica o una religión cómoda. Si estamos dispuestos a renunciar a lo que amamos por algo aún mayor. O si preferimos una vida de compromisos diluidos. Sin exigencias. Sin fuego. Sin cruz. Y estas preguntas no se responden con palabras, sino con decisiones, con actos, con vida. El llamado a seguir a Cristo es universal. Pero la respuesta es personal. Única. Irrepetible. Y Dios no impone su voluntad, sino que invita. Propone. Llama desde el amor. Esperando una respuesta libre. Confiada. Generosa. Y esa libertad que nos da es también la mayor prueba de su respeto por nuestra dignidad. Porque solo el amor verdadero deja libre al amado. Y solo una fe libre puede sostener el peso de la cruz, el gozo de la resurrección y la misión del Evangelio. Así comienza esta nueva reflexión, que busca adentrarse con profundidad en el misterio del seguimiento cristiano. Iluminado por las exigentes y bellas palabras de Jesús. Palabras que no adulan, sino que despiertan. Que no consuelan superficialmente, sino que curan desde la raíz. Que no entretienen, sino que llaman a la vida plena. A la santidad. Al fuego de un amor que no se apaga. Seguir a Cristo. En la radicalidad de sus palabras. No es simplemente cambiar una dirección exterior,
sino una transformación profunda del corazón. Porque la llamada al discipulado no comienza con mudanzas geográficas, ni con cambios de rutina, sino con un sí interior, pronunciado en lo más íntimo del alma. Allí donde se decide lo que uno valora, lo que uno ama, lo que uno está dispuesto a perder por una causa más grande. Y esa decisión, aunque silenciosa, es tan real como la sangre que corre por nuestras venas, tan poderosa como una palabra creadora. Porque es allí donde se renuncia al egoísmo, a los planes propios, a la comodidad, y se abraza el misterio de un amor que exige todo. Jesús no es un líder más entre tantos. No es un sabio que da consejos, ni un motivador que alimenta el ánimo temporal, sino el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Y quien se acerca a Él con ligereza, con superficialidad, pronto se topa con la profundidad de su mirada, con la seriedad de su amor, con la coherencia de su propuesta, que no permite tibiezas, ni espacios a medias. Porque el reino no es para quienes se reservan, sino para los que se doñan, los que se pierden por amor, los que se vacían para ser llenos de lo eterno. Las palabras de Jesús al escriba y al otro discípulo anónimo son reflejo de la pedagogía divina, que no complace al hombre, sino que lo eleva, que no responde a los esquemas humanos, sino que los rompe para introducirnos en la lógica de Dios. Una lógica donde los muertos no solo son aquellos que yacen en tumbas, sino también los que viven sin esperanza, sin fe, sin caridad. Y a estos muertos vivientes deja Jesús la tarea de enterrar. Mientras a los vivos, a los verdaderamente despiertos en el espíritu, les dice, sígueme. Porque solo los vivos pueden cargar el fuego del reino. La imagen del Hijo del Hombre sin lugar donde reclinar la cabeza. No es solamente un dato de pobreza material, sino una señal profunda de desapego total, de disponibilidad absoluta, de libertad interior, que hace de Jesús un peregrino del amor, que no se instala, que no se amarra, que no busca garantías humanas, sino que camina siempre al paso del Padre, atento a su voluntad, siempre disponible a amar donde se lo necesite. Y eso es lo que quiere para quienes lo siguen. No una vida sin casa, sino una vida sin cadenas. Cada vez que decimos a Jesús, te seguiré, Él responde con la verdad. No con ilusiones. Porque sabe que el seguimiento verdadero no se puede construir sobre la arena de las emociones, sino sobre la roca de la fe. La roca que resiste tormentas, que permanece en medio de la noche, que no se resquebraja ante el dolor. Porque está anclada en la certeza de que vale la pena perder todo por amor a Cristo. Que solo Él llena, solo Él sostiene. Solo Él es el verdadero hogar de nuestra alma peregrina. La llamada de Jesús a cada discípulo es concreta, intransferible, y no se puede postergar eternamente. Porque dejar para después lo que Dios nos pide hoy es correr el riesgo de no responder nunca, de vivir una vida de excusas, de evasión, de aplazamientos. Y Jesús, que nos ama con urgencia, que conoce la brevedad de nuestra existencia,
Nos interpela con fuerza. Para que no nos perdamos en lo secundario. Para que no confundamos deberes importantes con el llamado absoluto del amor que nos invita a vivir ya en plenitud. El Evangelio no es cómodo. Pero sí es hermoso, porque cuando se vive en serio, da una alegría que no depende de circunstancias. Un gozo que ni siquiera el dolor puede arrebatar. Una paz que no es la del mundo, sino la del Espíritu. Y por eso Jesús no quiere seguidores entusiasmados pero inconsistentes, sino discípulos que amen en lo secreto, que obedezcan sin aplausos, que perseveren cuando todo se oscurece, porque ahí se muestra el verdadero amor, ese que no busca recompensa, sino que se da por completo. Jesús no ajusta su mensaje para agradar. No suaviza sus palabras para ganar discípulos. Porque sabe que el que lo sigue por conveniencia se apartará cuando lleguen las pruebas. Y por eso, desde el inicio, muestra con claridad lo que implica el camino. No por dureza, sino por amor. Porque desea discípulos firmes, generosos, entregados. Que no huyan cuando el mundo les vuelva la espalda, sino que permanezcan con él. Aun si todo parece pérdida. Porque en él está la vida eterna. A veces decimos sí al Señor, pero lo llenamos de condiciones. Sí, pero primero esto. Sí, cuando tenga más tiempo. Sí, cuando termine esta etapa. Y ese sí postergado es una forma disfrazada de negación. Porque el amor no espera condiciones perfectas. Ama aquí y ahora. En medio de lo que hay. De lo que falta. De lo que duele. Y por eso Jesús insiste. Sígueme. Sin más. Sin rodeos. Sin excusas. Porque el reino es para los decididos. En el fondo, esta escena del Evangelio nos confronta con una decisión fundamental. ¿Queremos caminar con Cristo o simplemente admirarlo de lejos? ¿Queremos vivir como discípulos o como espectadores? ¿Nos atrevemos a confiar en Él aunque eso implique perder seguridades? Porque seguirlo no es para quienes lo hacen por moda, ni por pertenencia social, sino para quienes han descubierto que en Él está todo. Que fuera de Él todo es efímero. Y que vivir para Él es el único camino que realmente vale la pena. El seguimiento de Cristo es un camino angosto. No porque Dios quiera dificultarnos la vida, sino porque el amor auténtico, el amor que transforma, el amor que salva, exige pasar por la purificación del corazón, por la renuncia a los ídolos internos, por el desapego de todo lo que nos impide amar con libertad. Y ese proceso, aunque doloroso, es el único que nos libera, que nos cura, que nos devuelve la dignidad de hijos y nos hace capaces de donarnos plenamente, sin miedo a perder. Porque ya lo hemos ganado todo en Él. Cuando Jesús dice sígueme, no está haciendo una invitación retórica, ni buscando admiradores. Está llamando a una transformación radical. A una comunión tan profunda que ya no se puede vivir para uno mismo. Ni siquiera en lo que parece justo o bueno. Porque incluso lo más legítimo debe ceder ante el absoluto. Ante la urgencia del reino. Ante el amor sin medida que Él ofrece. Y solo quien deja de mirar atrás puede descubrir la belleza que hay delante.
Solo quien suelta las ataduras del pasado puede volar en libertad con la gracia del presente. Es fácil decir te seguiré. Pero el verdadero seguimiento se verifica en el día a día. En el silencio. En la obediencia oculta. En los momentos en que nadie aplaude ni reconoce. En las pequeñas fidelidades cotidianas. En los sacrificios escondidos. En el amor paciente que se renueva cada mañana sin condiciones. Y eso es lo que hace de un creyente un verdadero discípulo. No las palabras, sino la perseverancia. No las promesas, sino la entrega. Jesús conoce nuestro corazón. Y por eso responde de forma distinta a cada uno. No porque cambie el mensaje, sino porque adapta su pedagogía al alma de quien escucha, sacando a la luz las verdaderas intenciones, revelando si hay egoísmo disfrazado de entusiasmo, si hay miedos camuflados de prudencia, si hay búsquedas espirituales teñidas de intereses humanos. Y su palabra, como espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo. No para herirnos, sino para sanarnos. Para liberarnos de lo que no es verdadero. El hombre que pide enterrar a su padre antes de seguir a Jesús representa a tantos que postergan el seguimiento por razones legítimas, por deberes familiares, por compromisos laborales, por proyectos personales. Y aunque todas esas razones puedan ser válidas, Jesús muestra que ninguna es más urgente que responder al llamado del reino. Porque cuando Él llama, es siempre el momento justo. El kairos divino. Ese instante de gracia que no se puede dejar pasar. Porque quizás no vuelva. Y la respuesta debe ser pronta. Sin condiciones. Sin dilaciones. A veces justificamos nuestras demoras diciendo que primero debemos ordenar nuestra vida. Resolver nuestros conflictos. Sanar nuestras heridas. Pero el Señor nos llama tal como estamos. No cuando seamos perfectos. No cuando ya no tengamos dudas. Sino ahora. En medio de nuestras imperfecciones. Para que caminando con Él, nuestra vida se transforme. Porque no somos nosotros quienes nos preparamos para seguirlo, sino que es Él quien nos transforma en el camino, quien nos convierte en discípulos mientras caminamos. La urgencia del reino es tan grande, que no puede esperar a que el mundo se acomode a nuestra comodidad. Porque el tiempo es breve. Las almas necesitan consuelo. Y la mies es mucha. Pero los obreros son pocos. Por eso Jesús llama con tanta fuerza. Por eso exige respuesta inmediata. No porque sea impaciente, sino porque su amor es tan ardiente, tan urgente, tan puro, que no puede esperar. Como no espera una madre cuando su hijo está en peligro. Como no espera el fuego cuando se enciende. Muchos quieren seguir a Jesús, pero sin dejar sus seguridades. Sin cambiar su estilo de vida. Sin renunciar a sus apegos. Y eso no es seguimiento. Es ilusión. Porque el Evangelio no se acomoda al mundo, sino que lo transforma. No se adapta a nuestras comodidades, sino que las sacude. Y quien de verdad lo sigue, experimenta una vida nueva. Una libertad que antes no conocía. Un gozo que no depende de tener o lograr, sino de estar con Él. De amar como Él.
de vivir para Él. Jesús no está interesado en multitudes emocionales, sino en corazones convertidos, dispuestos a caminar con Él por el sendero del amor sacrificado. Por eso, cuando ve a la multitud que lo sigue, decide cruzar al otro lado, no para evadir, sino para purificar, para probar, para llamar desde el silencio. Porque el que ama verdaderamente, busca, cruza, espera, no se queda en lo fácil. Y así, Jesús sigue formando discípulos verdaderos. Cuando Jesús responde al escriba y al otro discípulo, no lo hace con la intención de desalentar, sino de purificar, de poner a prueba el corazón, de asegurarse que el seguimiento nace de la fe y no del interés, que la entrega es auténtica y no movida por la emoción del momento, porque él sabe que la fe verdadera debe estar dispuesta a perderlo todo, incluso lo que más amamos en esta tierra, si con ello ganamos el amor eterno. Y por eso habla con claridad, sin edulcorar su palabra, porque sólo así el alma se decide con libertad y sin engaño. La renuncia que Jesús pide no es para empobrecer, sino para enriquecer. No para privar, sino para liberar. Porque mientras no soltemos lo que nos ata, lo que nos distrae, lo que nos encierra, no podremos recibir en plenitud el don que Él quiere darnos, que es el mismo, su presencia, su amor, su comunión. Y es en esa libertad interior donde florece el verdadero discípulo, aquel que ya no busca su propio bien, sino la gloria del Padre, que no actúa por recompensa, sino por amor. La expresión deja que los muertos entierren a sus muertos es una provocación espiritual, una llamada a discernir la vida desde lo eterno, a no dejarnos atrapar por lo pasajero, por lo que termina, por lo que no tiene valor duradero. Porque el discípulo de Cristo no puede vivir como los que no tienen esperanza. No puede dejarse arrastrar por lo socialmente esperado si eso significa desobedecer a Dios. No puede amar más las tradiciones que el reino, ni aferrarse a lo humano cuando Dios llama a algo más alto, más profundo, más verdadero. Y sin embargo, Jesús no desprecia la piedad filial, ni rechaza el afecto humano, sino que lo ordena, lo purifica, lo eleva. Porque amar a los padres, llorar por los difuntos, servir a la familia, todo eso es santo cuando está en su lugar. Cuando no sustituye a Dios. Cuando no se convierte en excusa para posponer el seguimiento. Porque Dios no compite con el amor humano, sino que lo inspira, lo perfecciona. Y solo desde él podemos amar verdaderamente, sin idolatrar, sin poseer, sin miedo. El reino de Dios no se edifica con intenciones buenas, sino con decisiones concretas, con pasos firmes, con renuncias reales. Y eso lo entendieron los santos, que no vivieron en la mediocridad del quizá o del algún día, sino que respondieron al hoy de Dios con valentía, con generosidad. Y esa misma llamada resuena en nuestros corazones cada vez que leemos este Evangelio. Cada vez que Jesús se cruza en nuestro camino y nos mira a los ojos. Y nos dice: ¿cómo entonces?
Sígueme. Seguir a Jesús no es una carga. Es un privilegio. Es una gracia. Es la mayor aventura que puede vivir un alma humana. Porque nada se compara con vivir para Él. Con caminar a su lado. Con compartir su cruz. Su misión. Su gozo. Su gloria. Y aunque muchas veces el mundo no lo entienda, aunque incluso la familia o los amigos se escandalicen, el alma que ha encontrado a Cristo ya no puede vivir para otra cosa. Porque ha sido conquistada por un amor más grande. El Evangelio no es un conjunto de reglas, sino una llamada al amor total. Y eso es lo que Jesús propone al escriba y al otro discípulo. No les impone nada, pero les muestra el precio de su amor, para que puedan elegir con libertad, con madurez, sabiendo que seguirlo es dejar todo lo que no conduce a Él, que es perderse para encontrarse, morir para resucitar, entregarse para recibir el 100 por 1 ya en esta vida y luego la vida eterna. Este Evangelio nos interpela a cada uno personalmente. No es solo una escena del pasado, sino un espejo que nos pregunta: ¿estás dispuesto a dejar tus seguridades? ¿Puedes confiar en mí aunque no tengas donde reclinar la cabeza? ¿Me seguirás aunque debas dejar todo lo demás? Y nuestra respuesta no puede ser evasiva, ni tibia, ni condicional. Porque seguir a Cristo es entrar en una historia de amor verdadera, donde Él da todo y espera todo. Y donde solo el amor absoluto responde al amor absoluto. La radicalidad del Evangelio no es fanatismo. Es coherencia. Es verdad. Porque lo que está en juego es la eternidad. Y Jesús, que conoce lo que es vivir sin Dios, porque ha venido a buscar lo que estaba perdido, nos urge a decidirnos, a salir de la indecisión, a no vivir entre dos aguas, porque no se puede servir a dos señores. ¿Y quién lo ha conocido? ¿Quién ha saboreado su amor? Ya no puede conformarse con menos. Cristo sigue caminando entre nosotros. Sigue cruzando a la otra orilla. Sigue llamando con voz firme y dulce. Sígueme. Y espera que tú, que yo, que todos los que hemos escuchado su palabra, demos el paso de fe. El salto al vacío sostenido por su promesa. La decisión audaz de dejar lo que conocemos para entrar en lo que Él nos ofrece. Porque solo en esa entrega total descubriremos que la vida con Él, aunque sin seguridades humanas, es la única vida verdadera. La única que vale la pena. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.